Le agradezco mucho a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, que me tome la llamada. Ricardo, buen día. ¿Qué tal, Pascal? Me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio esta mañana. Bueno, ayer se aprobó en Comisiones Unidas del Senado el dictamen de la ley de revocación del mandato que ahora irá al Pleno del Senado y pues digamos que no encontró consenso entre las diferentes fuerzas políticas el tema de la pregunta. Tú propusiste una pregunta que digamos que propone o pregunta sobre la continuidad del mandato del presidente López Obrador y la oposición pues alegaba, argumentaba que en la Constitución se habla de revocación y se habla de pérdida de confianza. ¿Por qué no fue posible llegar a un consenso respecto de la pregunta que se hará en la consulta de revocación, Ricardo? Mira, primero, en la iniciativa original, si tú lo recuerdas como alguna parte del auditorio, se contemplaba una pregunta que establecía la falta de confianza. En la primera iniciativa que presenté. Luego el consenso del grupo mayoritario pugnó y acordó que intentáramos una pregunta en sentido positivo, no en sentido negativo. Aunque de acuerdo con la Constitución, esta figura jurídica de revocación es negativa. En el caso de la ratificación es positiva. Pero yo te diría, Pascal, que de los 60 artículos que contiene el proyecto aprobado de ley de revocación de mandato, solo en 2 artículos hay falta de consenso. En el resto, es decir, en los 58, hay más o menos el acuerdo y el consenso de aceptarlos. Estos 2 artículos, uno de ellos es la pregunta. Y te puedo decir, como coordinador de la mayoría, que estamos en disposición de que una vez en la plenaria se discuta, poder revisarlo, rediscutir estos 2 artículos que no fueron consensados en el seno de las comisiones. Para mí, las comisiones trabajaron bien, la de Gobernación y Estudios Legislativos, y en este momento solo 2 artículos de los 60 tienen discusión. Ahora, no irán, por lo que tú decías al principio, no irán a el Senado, a la plenaria del Senado. Esa es la otra discusión que tenemos, más bien política que jurídica, el tema del periodo extraordinario. Este dictamen se tratará de introducir en un periodo extraordinario que podría celebrarse esta semana si la permanente lo autoriza. Aunque en la permanente recordemos, Pascal, que se requieren 2/3 partes de sus integrantes que Morena con sus aliados no reúne por la composición misma plural de la comisión permanente. Entonces, estamos intentando, no es fácil, ahora con motivo del proceso electoral recientemente concluido y la polarización no cesa, se politiza mucho todos los temas, se partidarizan mucho todos los temas y nos es más difícil lograr acuerdos al interior de las cámaras, al menos lo digo por la Cámara de Senadores. Bueno, en el debate en el Pleno hay posibilidad de que se alcance un consenso para ir a este que yo creo que todo el mundo reconoce que es bueno tener bueno, no todo el mundo, pero mucha gente reconoce, me lo acaba de decir el senador Cepeda, que él reconoce que es bueno tener este derecho, pero ¿valdría la pena que en el Pleno se alcanzara un consenso, Ricardo? Sí, sí vale la pena y lo vamos a intentar. Yo estoy convencido de eso. Los consensos generan mayor unidad y Sí. sobre todo confianza ciudadana. Si estos 2 artículos, el de la pregunta y algo sobre el proceso o procedimiento de la llevada a cabo de este ejercicio único, inédito en la historia de México, vale la pena, Pascal, hacer el esfuerzo y por eso yo como coordinador de la mayoría les puedo decir a los senadores que componen
las comisiones y el Pleno, que hay disposición plena para poder rediscutir la pregunta y buscar algo que nos satisfaga. Ojalá y lo logremos, pero hay toda la plena disposición de rediscutir estos dos artículos de los 60 que faltaron. El tema más de fondo es político, en esta figura que para mí es muy importante. Creo que nadie puede oponerse a que los ciudadanos adquieran más derechos en consultas como esta, y espero que superemos el tema del extraordinario. No está tan fácil, mañana lo plantearemos en la comisión permanente, pero si los partidos de oposición que se han autodenominado bloque de contención en el Senado no nos acompañan, por supuesto no tendremos las 2/3 partes, eso me queda muy claro. Ya. Entonces estamos en eso. Yo estoy dialogando con todos en un buen ánimo, con respeto, entendiendo las diferencias de cada uno y su estrategia política. Ricardo, tengo que hacer una pausa obligada. ¿Podrías esperarme un par de minutos y terminamos la conversación? Muchas gracias. Regresamos para concluir la entrevista con el senador Ricardo Monreal. Ya volvemos. Mucho al senador Ricardo Monreal que me haya esperado en la línea. Ricardo, para, digamos, responder a señalamientos que se han hecho en la esfera pública en torno de que pues se aceleró la discusión en el Senado de la ley reglamentaria de la revocación de mandato por presión del presidente López Obrador, ¿tú qué les dirías? No, mira, no es así. Obviamente tampoco puedo negar que una opinión del presidente pesa en el grupo mayoritario. ¿Por qué no habría de hacerse así si somos correligionarios y provenimos de un movimiento común? Me parece que es lógico y así ha sucedido en toda la historia del país. Pero déjame decirte una cosa que no es exacto esta aseveración, porque esta ley, esta figura jurídica de la revocación de mandato está publicada desde el 2019, Pascal, y estamos en falta en el Congreso. Sí, sí, sí. No es apresurada, incluso es irresponsable. Oye, Ricardo, y déjame agregar, en varios congresos locales es la misma situación, ¿eh? Claro, porque Incluido el Congreso de la Ciudad de México, por cierto. Incluido. Sí. Pero tenemos 2 años que con bombo y platillo, aprobamos la revocación de mandato. Y nos dimos 180 días, Pascal, 106 meses para hacer la ley reglamentaria y nadie la hizo. Es decir, estamos en falta porque el plazo se cumplió el 17 de junio, hace 2 meses que debimos haber tenido ya expedida la ley. ¿Dónde está la prisa? ¿Dónde está el apresuramiento? Si lo que tenemos que autocriticarnos es la falta de responsabilidad de los legisladores de cumplir un mandato que nosotros mismos nos impusimos. Por eso resulta necesario discutir y en su caso aprobar las propuestas para emitir la ley federal de revocación de mandato. Ahora bien, esta ley incluso por los otros cuestionamientos, yo te diría que está tardía, pero yo siento que es un ejercicio inédito el hecho de que los ciudadanos adquieran más derechos. Yo estoy convencido, el hecho de que haya democracia directa, estoy convencido de que son instrumentos valiosos que se aplican en varias partes del mundo y que tienen efectos positivos para los gobernados, sobre todo para los gobernados, para que el gobernante se esfuerce en hacer bien su trabajo y no sea revocado ni anticipado su mandato. Esa es la figura jurídica que para mí la más socorrida en materia de democracia directa, Pascal. Ricardo, ¿hubo un cambio, digamos, de percepción tuya respecto de la pregunta? Mira, yo había planteado el tema de una pregunta, tú recordarás, creo que tú mismo lo comentaste aquí en tu espacio, cuando presenté la iniciativa hace como 30 días, 20 y tantos días,
iba una pregunta más larga en donde hablaba de la falta de confianza, más en sentido negativo. Y en el grupo parlamentario de Morena se pensó que debíamos trasladarla a sentido positivo. Es discutible porque la misma figura jurídica constitucional de revocación es negativa, la propia connotación jurídica y normativa y doctrinaria. En cambio, la ratificación es positiva. Es discutible todo lo que se está señalando. Sin embargo, lo que tenemos que hacer muy clara es la intención que tiene la revocación. Es decir, una pregunta muy fácil, que esa es la discusión que tenemos otra, es la que tenemos que ir a ella, es simplemente decir, ¿estás de acuerdo o no con que el presidente continúe? ¿O estás de acuerdo en que el presidente termine su mandato anticipadamente? Es eso lo que tenemos que buscar. No se requiere ser tan sabio para buscar una pregunta que sea muy clara para la población de todos los niveles y de todos los sectores, Pascal. Por eso me parece que la discusión de la revocación de mandato es más política, más partidista, sin que yo niegue que después del proceso electoral la polarización en la sociedad sigue. Los sectores políticos tenemos enfrentamientos de todo tipo por cualquier cosa. Así Sí, está la sociedad. tú me lo habías dicho justamente, y no sientes que en este momento, digamos, que se realice en marzo esta consulta sobre revocación contribuirá a la polarización. Sí, puede ser, pero esa discusión, por ejemplo, que es muy buena tu pregunta, Pascal, ya está resuelta. Es decir, desde hace 20 meses, la discusión de la reforma constitucional, se prevé, incluso ya es norma vigente. Te recuerdo uno de los artículos, el cuarto transitorio, respecto de este periodo de 6 años que inició en el 2018, en el cuarto transitorio se señala que habrá ya la solicitud de firmas, debe de comenzar durante el mes de noviembre hasta el 15 de diciembre del 2021, es decir, ya la Constitución lo señala, Pascal, es un mandato constitucional el que celebremos la revocación de mandato. Esta pregunta tuya pudo haberse también valorado en su momento, hace 2 años, porque no hemos dejado de estar en ese ambiente de polarización, de crispación. Incluso el propio transitorio señala que la petición correspondiente, que tú sabes que debe de tener cuando menos el 3% de la lista nominal, debe presentarse en los primeros 15 días del mes de diciembre del 2021 ante el INE para que emita la convocatoria 20 días después. Es decir, ya parte del procedimiento, Pascal, es derecho vigente, es obligatorio hacerlo. Y lo que estamos nosotros haciendo es diseñar el procedimiento en la ley reglamentaria para que no dejemos al INE actuar discrecionalmente y emitir ellos ordenamientos internos que sustituyan al legislador. Es decir, que la autoridad solo se someta a lo que la ley señala que es el principio de legalidad. Pues Ricardo, vamos a estar pendientes de la discusión. Difícil, un extraordinario, ¿verdad? No quiero adelantar nada, Bueno. pero bueno, yo siempre hago el intento hasta el final, pero veo las cosas ahora más complicadas que antes porque es difícil, pues está la agenda partidarizada, politizada. Pero bueno, sí. no hay que cansarse, hay que seguir dialogando con los grupos que piensan distinto Muy que bien. nosotros y no perder la calma ni la paciencia de buscar acuerdos y consensos que nos encuentren y no que nos profundicen en el desencuentro. Agradezco la buena disposición que siempre tienes, Ricardo, para
conversar con nosotros. Siempre, para servirte, para Gracias. ti y para todo tu auditorio. Un saludo. Muy amable. Gracias.